Aló, muy buenas noches a todos los que ya se van conectando a nuestra señal de nuestra plataforma del Centro Cultural de España en La Paz a través de Facebook Live. Estamos hoy, una nueva noche, con una actividad nueva en el marco de nuestra agenda de octubre como Centro Cultural de España. Nos hemos sumado a la iniciativa de la Biblioteca Nacional de España, que hoy conmemora su sexta edición del Día de las Escritoras, ¿no? Una actividad que es liderada por la Biblioteca Nacional de España y que se extiende por toda Iberoamérica a través de los centros culturales de la cooperación española, con una serie de actividades enmarcadas en empoderar y visibilizar el trabajo de las mujeres escritoras de Iberoamérica. Quisiera leer un fragmento del texto de la curadora de esta sexta edición, de Marifé Santiago Bolaños, quien nos habla que esta sexta edición se denomina Leer las Edades de la Vida. Quisiera que esta edición supusiera una fiesta de la lectura de la obra de las escritoras que escribían y escriben, conservando la soledad acompañada que ofrece un libro, que ofrece una obra. La soledad, entonces, que preserva la intimidad y nos ayuda a ser libres sin que nos sintamos abandonadas o solas. Una fiesta de la lectura, una fiesta de los lugares infinitos de la lectura, una fiesta de las bibliotecas que simbolizan esos lugares donde la edad queda escrita, intacta. Leer las edades de la vida, leer a las escritoras, leernos con las escritoras, que las escritoras sean con nosotras lectoras, la lectura, otra vez bibliotecas de aire, otra vez contar y cantar, juntas en la Biblioteca Nacional de España. Juntas significa estamos compartiendo miradas del mundo, estamos mirándonos sin miedo, te miro y me miro para que podamos mirar el mundo. A eso se llama igualdad, cuando se da, y ese es el objetivo del Día de las Escritoras, que el espacio de lo común lo sea de libertad, o sea, igualitario, por vocación, compromiso y responsabilidad. Leer de verdad todas las edades, todas las vidas y compartirlo en una fiesta lectora del tiempo. Este es un fragmento de Marifé Santiago Bolaños, quien ha sido la encargada comisaria de esta sexta edición del Día de las Escritoras 2021. Quiero agradecerles a nuestras invitadas, a nuestra moderadora Claudia Daza, por sumarse y ser nuestra cómplice en organizar este conversatorio que hemos denominado La escritura no se guarda, Día de la Mujer Escritora. Desde Bolivia nos interesa compartir los diferentes procesos creativos, los procesos de enseñanza y de transmitir el conocimiento del proceso de escritura que realizan nuestras escritoras nacionales. Hoy contamos con la participación de 3 de ellas, que nos estarán compartiendo sus diferentes experiencias y visiones en torno a este tema que hemos denominado La escritura no se guarda. Agradecerles a todos por conectarse y recordarles que este, como otros de nuestros conversatorios, posterior a nuestra transmisión por Facebook, la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube del Centro Cultural de España en La Paz. Sin más, quiero darle la palabra a quien moderará esta noche, que es Claudia Daza, una reconocida periodista y también escritora nacional. Muchas gracias, Claudia, y sean todos bienvenidos. Gracias, Miguel, y gracias Centro Cultural de España en La Paz por darnos este espacio, también por todo este festejo, por todo este día, este tiempo que se le está dedicando a las escritoras a nivel mundial. Evidentemente, esta iniciativa de la Biblioteca Nacional de España le da un protagonismo muy interesante a las mujeres, a todas las mujeres, y eso es muy importante. Tengo entendido que no se me escucha. A ver, un momento, por favor. Tengo el audio prendido, no lo sé. Ahora sí se me escucha. No sé si se me escucha. Ok, vamos a dar paso a nuestras invitadas, que son realmente unas escritoras de lujo en Bolivia.
pero más allá de escritoras, son muy importantes al momento de la enseñanza y de ese compartir, al momento de acompañar a las escritoras. Hemos invitado a Camila Urioste, muchos la conocen, muchas la conocen, es Premio Nacional de Poesía, también de novela, una persona muy dedicada a la escritura en general, ¿no? Ella es dramaturga, es guionista, ha escrito poesía y también se dedica al ensayo. Camila Urioste en este momento no está en Bolivia, está en Estados Unidos, justamente está haciendo un trabajo muy intensivo de escritura creativa. También tenemos a Lourdes Reinaga, ella es literata, también novelista, escritora, también se dedica a la docencia. Y también tenemos a Laura Saavedra, que es una gran promesa en la escritura, sobre todo de narrativa, y también se ha dedicado al tema de la literatura infantil y también a la enseñanza y también a la lectura. Ella es parte del Club de Lectura La Paz y gracias a ese trabajo intensivo del Club de Lectura La Paz ha llegado a conocer y a pasar muchos talleres y también a dar talleres de escritura. Bienvenidas compañeras, escritoras, magníficas escritoras, las queremos bastante, felicidades durante estos días y hoy en especial se está celebrando el Día de las Escritoras. Bueno, vamos a comenzar con un tema que justamente va ligado a leer las edades de la vida. Tengo entendido, vamos a comenzar con Camila. Camila, tú querías escribir desde muy joven, desde adolescente y todas esas inquietudes de no solamente leer historias, sino de escribir. ¿Cómo han sido esos momentos? En mi casa había un escritor que era mi papá y sí, pues desde muy niña tenía la idea de que la escritura me generaba a mí como un placer y un reto y un lugar, como una especie de hogar, una especie de lugar donde me sentía a salvo y bien y bueno, no sé cómo explicarlo, pero todas las personas que saben, que aman la lectura, saben a lo que me refiero, así que no creo que debo explicarlo mucho. Y sí, muy temprano me di cuenta que quería yo también generar eso, ¿no? Entonces, sí, empecé, mi primer amor, creo, mi primera meta, no sé, era escribir cine en realidad, cuando tenía 15 años. Tenía la idea de escribir cine, luego empecé con el teatro realmente se volvió muy importante, pero toda la vida hacía poesía, entonces era toda una mezcla y fui como abriendo caminos en diferentes géneros, digamos. Muy bien, ¿cómo ha sucedido contigo, Laura? En mi caso, bueno, yo no tenía un escritor en casa, pero tenía un lector que devoraba libros todo el día, que era mi abuelo. Yo crecí con mis abuelos y mi abuelo tenía una biblioteca que era envidiable y siempre lo veía con un libro distinto en las tardes, en las mañanas. Y a mí me daba mucha curiosidad, ¿no? Saber qué tanto leía, qué era lo que leía. Entonces yo he crecido con esa fascinación por los libros y ya cuando tuve al alcance mi primer libro, poder leerlos, es cuando también me han empezado a gustar las letras y algo que yo siempre he repetido tanto en los talleres y lo he encontrado en común con otras escritoras y con otros escritores es que cuando uno lee mucho, inevitablemente se conecta con la escritura. Es algo que simplemente hace clic. Entonces, así, de esa manera ha surgido. Lourdes, tú que vienes de Oruro, un lugar de grandes lectores también, ¿no? Tengo entendido cómo has forjado ese tu cariño a la lectura desde la niñez, desde la adolescencia. Eh, bueno, en mi caso fue mi tía la que me enseñó a leer cuando era muy chiquita. Yo tengo
la memoria de haber aprendido a leer con ella, porque no pude hablar hasta como los 3 años. O sea, hablaba, pero hablaba enredando las sílabas. No podía decir mamá, no podía decir papá. Andaba por la casa diciendo pama, 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 o mapa, mapa, mapa. Entonces no podía organizar bien las sílabas, y a mi tía se le ocurre la idea de que tenía que enseñar, ¿no? De que podía enseñarme a ordenar las sílabas enseñándome a leer. Eso ha sido bien interesante, bien complejo, porque mi familia no es una familia muy relacionada con la literatura. Al igual que Laura, mi abuelo era el lector, pero mis papás estaban muy relacionados con el tema de los números. Los dos estudiaron contabilidad, contaduría. Entonces siempre he estado más rodeada por números que por letras, ¿no? Sin embargo, desde el momento en el que mi tía me enseña a leer, yo me doy cuenta de que podía tener acceso a información, a datos, a espacios que como que sentía que los adultos me habían estado escondiendo, ¿no? Y otra de las cosas que me pasa cuando tengo el acceso a la lectura y a la escritura también, porque aprendí igual a escribir antes de entrar a prekinder, me aburría mucho en prekinder, era que justamente escribiendo podía como arreglar un poco mi vida, ¿no? Y eso se me ha quedado siempre, porque desde muy chiquita era una niña muy sobreprotegida, en un ambiente muy cerrado, no tenía amiguitos, no podía salir a jugar con los vecinos, me decían que podía lastimarme, y bueno, como que a los 5 me partí la cara en una caída. Y desde siempre ha sido como que un espacio en el que yo podía corregir lo que estaba mal en mi vida, ¿no? Podía arreglar todo lo que no me dejaban vivir. Si no me dejaban salir, pues escribía un cuento en el que sí podía salir y viajar y podía hacer cosas así, ¿no? Que en ese entonces no tenía noción de que era un cuento, pero ahí podía liberarme y podía tener una vida que era diferente a la mía. Muy raro, pero es. Lourdes, tú has mencionado a tu tía, ¿no? ¿Quién te ha enseñado a leer? ¿Quiénes les han enseñado a escribir? Me gustaría saber un poco eso, esos primeros pasos, y ya después ir identificando géneros. Bueno, Camila tiene una gran experiencia ahí, como ella nos decía, tener, tener un escritor en casa. Entonces, ¿cómo una aprende, cómo se va perfilando a esa a ese maravilloso sendero de la escritura? Camila. Bueno, mi papá no creía que se podía enseñar a escribir, ¿no? Él estudió comunicación, era PhD en comunicación, o sea, a él le gustaba como que la parte científica de las ciencias sociales, y escribir para él era algo que tú aprendías naturalmente leyendo. O sea, él creía que no se podía aprender, ¿no? Entonces, y la verdad, a ver, mi primer libro de cómo escribir fue un libro de guión que me compró mi mamá cuando le dije que quería ser guionista. Me compré un libro que es así como la Biblia de cómo escribir guiones en Estados Unidos, ¿no? Así como un manual con, pero así, receta total, de en la página 45 tiene que haber un nudo y en la página 50 tiene que haber así, ¿no? Eh, entonces, por mucho tiempo creí que nadie te podía enseñar a escribir. Entonces, por ejemplo, no estudié literatura. Ahora creo que fue correcto, porque cuando uno estudia literatura, lo que aprende es a leer y analizar, y uno comprende lo que es la literatura, pero otra cosa es la escritura creativa, ¿no? Entonces, sí, yo tenía una relación medio así distante. No solamente no creía que te podían enseñar a escribir, sino que tampoco yo veía opciones a mi alrededor. La segunda vez que tuve, bueno, en realidad la primera vez que tuve acceso realmente a una enseñanza de escritura fue cuando me aceptaron a una cosa que se llama Panorama Sur en Buenos Aires, que creo que ya no hay últimamente, que era un seminario de dramaturgia, de teatro, que dirigía Alejandro Tantanian. Y el formato era maravilloso, porque no es que te enseñaba escritura, no es que te decía cómo escribir, sino que tú ibas con un texto que estuviera empezado, pero en proceso de creación, y era una cosa muy colectiva, de todos te leían, y entonces todos comentaban, y Tantanian daba algunas ideas de, siempre enfocándose en lo que tú querías de tu texto, ideas de cómo lograr eso que tú querías con tu texto, ¿no? Y orientación sobre si lo estabas logrando o no lo estabas logrando. Entonces ahí para mí fue que se hizo la luz realmente con ese proceso, ¿no? Y desde entonces, bueno, ahora estoy haciendo una maestría en escritura creativa. Entonces es la primera vez que tengo realmente formación, pero esta formación también es parecida a lo que hizo Tantanian en el, ¿no?, 2013, o sea, es lo mismo. Tenemos un taller de ficción, otro de poesía, y traemos
trabajos en proceso y todos nos leemos y todos comentamos y vamos aportando al trabajo de cada escritor. Tú bueno, has estado realizando varios talleres con adolescentes, con personas, con adultos mayores, justamente con esta metodología, digamos, ¿no? Que es el acompañar. ¿Qué significa acompañar para una escritora? Bueno, justamente mi primera experiencia fue con un grupo de mujeres, ¿no? Yo la primera vez que dije, a ver, yo creo que podría yo acompañar el trabajo de otras personas, dije, quisiera trabajar con mujeres, ¿no? Entonces abrí un taller, una clínica, que es lo que yo lo llamaba Tantanian también, a su proceso, lo llamaba clínica. Me pareció que yo creo que puedo hacer eso, ¿no? Y lo abrí con mujeres, creo que el 2000, no sé si fue 15, 16, 17, 17. Y entonces es eso, ¿no? Es como, en realidad lo que tienes que aprender es a escuchar y a que la persona que está escribiendo pueda expresar qué quiere de su texto, ¿no? Te lo pueda decir, te lo pueda mostrar en la escritura para que tú puedas acompañar, porque es muy fácil caer en la idea de que tú lo que tienes es corregir, que tienes que corregir lo que está mal, o que el texto que esa persona está escribiendo tiene que parecerse a lo que tú harías, ¿no? Y ese es el error, ¿no? En realidad, digamos, lo más difícil es tener la capacidad de decir, a ver, ¿tú qué quieres de tu texto? ¿Quieres comedia negra? ¿Quieres un teatro popular? ¿Quieres una poesía muy abstracta que solo pocas personas puedan acceder o les interese? Ok, lo que sea que tú quieras está bien. Y entonces yo voy escuchándote y te voy diciendo si lo estás logrando o no y qué creo que podría ayudarte a lograr eso que tú quieres, ¿no? Pero se trata de eso, y eso es una cosa que realmente es difícil. Alejandro Tantanian es un maestro en eso, realmente su ejemplo y su enseñanza fue muy importante para mí. Y nada, espero haberlo logrado. No sé hasta qué punto, eso más lo podría decir quienes han pasado mi taller de mi clínica de escritura, si es que lo logro o no, pero por lo menos mi intención es siempre esa, ¿no? Que el otro logre lo que el otro quiere de su propio texto. Lourdes, tú desde la docencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Cómo es esa compañía que tú realizas a las futuras escritoras y también escritores? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, concuerdo con Camila en que sí tiene sus complicaciones, ¿no? Sus problemas. Y más porque yo sí estuve en literatura y sí realmente te enseñan mucho más a leer y te orientan más hacia la escritura de textos académicos, ¿no? Entonces, mi primer espacio de enseñanza ha sido justo orientado a la enseñanza de cómo escribir textos académicos, cómo redactar textos académicos. Entonces, ahí se desarrolla una metodología bastante interesante y en esto también coincidiría con el papá de Camila porque creo que cuando estamos hablando de escritura creativa no es que se pueda enseñar a otra persona a escribir, lo que sí se puede enseñar es a pillar las herramientas que están en otros escritos que ya existen, ¿no? En otros autores, cómo es que ellos resuelven los problemas que se presentan en la narración, ¿no? Entonces tengo que contar tal escena, ¿cómo la voy a contar? ¿Desde qué perspectiva? Y ahí encuentro un autor que ya ha trabajado algo parecido y veo si me funciona o no me funciona, si yo quiero hacerlo de una forma parecida o no de una forma parecida, ¿no? Y en ese sentido, sí, también creo que es sumamente importante el acompañamiento y la labor del taller, ¿no? Porque cuando uno está en un taller, muy aparte de la cantidad, del bagaje de lecturas que tengan los otros integrantes del taller, está la mirada que tienen, porque cada uno tiene una mirada muy particular y va a fijarse en detalles en los que probablemente tú como escritor no te has fijado. Y te van a dar una retroalimentación que si aprendes a trabajarla, aprendes a aceptar, que es una cosa bien complicada al inicio, escuchar y aceptar que tienes que borrar 3 hojas de un trabajo que te ha tomado meses, y saber que, bueno, la persona que te lo está diciendo tiene razón. Esa es una de las cosas, aprender a tomar estas críticas, a aceptarlas y a incorporarlas en tu trabajo. Y por otro lado, también aprender a dar tus propias opiniones, tus propios comentarios de la forma más
No es respetuoso, o sea, claro, tiene que ser respetuoso obviamente, pero más profesional, digamos, o sea, más equilibrada y de mejor manera posible, ¿no? Para que la otra persona también esté lista a escucharte, ¿no? Entonces es una labor de acompañamiento en donde creo que se conforman comunidades muy bonitas y muy interesantes, ¿no? Y en los espacios de taller, honestamente, siendo yo la facilitadora o siendo tallerista, son los espacios en los que más he creado, justo porque tenía ese acompañamiento alrededor. ¿Qué pasa, Lourdes, cuando no hay talento? Todos, todas podemos escribir. ¿Qué decisiones toma el tallerista, el facilitador, cuando no hay, cuando no existe, digamos, esa capacidad de ser tan creativo, tan creativo? Bueno, yo creo que el talento es solamente una pequeña parte del proceso de la escritura, ¿no? No pueden hacer así con un talento innato, pero si no lo trabaja, no ejercita, no va a lograr algo que una persona que no tiene talento, pero que sí ejercita, que sí lee, que sí trabaja y se esfuerza por mejorar, va a lograr. Entonces, creo que desde esa perspectiva se puede trabajar con las personas, ahí también concuerdo bastante con Camila, un poco adaptándonos hacia dónde se puede orientar la escritura, ¿no? Y ver también qué es lo que el escritor quiere lograr, qué es lo que quiere hacer, hacia dónde está pensando, cuál es el público objetivo en el que está pensando, ¿no? Y en ese sentido, toca también ser muy abiertos dentro de los espacios de los talleres, ¿no? Escuchar y no decir, ¿cómo vas a escribir para eso vos? O ¿cómo vas a hacer? No, porque es decisión de cada uno finalmente, ¿no? Y ser muy abierto en este sentido y tomarse la molestia de investigar cada uno de los espacios, ¿no? Entonces, yo digo, yo quiero escribir cuentos sobre tal cosa, entonces mis compañeros se tomarán la molestia de averiguar cómo son estos cuentos y de conversar conmigo, ¿no? Y mi facilitadora ideal, bueno, que sueño, como Adolfo Cárdenas, que es muy buen facilitador realmente, te proporcionará textos que te guíen en ese sentido, ¿no? Que te guíen en el espacio en el que tú también te quieres desarrollar, ¿no? Y bueno, honestamente yo para la poesía, por ejemplo, siento que soy una negada. No puedo escribir 2 versos juntos sin que me salgan como mi zapatito me aprieta, ¿no? Y estoy consciente de ello gracias a que en algún momento me lo dijeron de buena manera y me dijeron, si quieres escribir poesía, vas a tener un cierto límite, vas a tener que trabajar el triple para llegar ahí, ¿no? Y yo, bueno, lo voy a intentar, pero si no funciona, pues no funcionó, ¿no? Y bueno, creo que va por ahí el asunto. Laura, ¿cuán importante es que nos leamos? ¿No? No solamente entre escritoras, sino también entre escritores y el trabajo fundamental de los lectores. ¿Cuán importante ahorita está siendo, ya aprovecho esta pregunta porque tú eres del Club de Lectura La Paz, cuán importante es el otro lado, ¿no? Las lectoras, en este caso? Es muy importante y es fundamental también porque ahí es donde está el núcleo y el objetivo de todas las escritoras y de todos los escritores en general. Si no existieran lectores y si no existiera una demanda, digamos, de historias o de novedades en estas historias, tampoco tendrían los escritores un material sobre el cual trabajar. Entonces, funciona de la misma manera en la que funciona casi todo en el mundo. Si nosotros no empezamos a leer y a consumir más libros, a exigir también más de los escritores también se van a dormir sobre sus laureles y no van a trabajar y pulir más su estilo. Entonces, si nosotros queremos seguir formando escritores y queremos seguir teniendo escritores y escritoras de calidad, obviamente vamos a exigirles más. Y creo que en los últimos años lo que más se ha leído últimamente han sido escritoras, porque precisamente son quienes más están explotando el género, son quienes más están ahondando en temas que se han quedado olvidados o que no se han ido explorando mucho. Y mientras más personas vayan leyendo, más cositas se pueden encontrar. Sucedía en una de las reuniones de club de lectura justamente que estábamos tratando de seleccionar clásicos y cayó como seleccionado El fantasma de la ópera, que es de Gaston Leroux. Y me sorprendió que había varias personas que no conocían esa novela. Y no solamente no la conocían, sino que en la misma solapa de la novela
esa había sido una novela olvidada hasta que alguien la redescubrió y luego recién la empezaron a reeditar, la volvieron un clásico muchos años después de que había sido escrita. Entonces, si no existiera ese redescubrimiento de los textos que ya están, entonces, ¿para qué estamos escribiendo? Es una balanza. Bueno, cuán importante también es la observación de los lectores. ¿Qué te han dicho alguna vez las lectoras, tus lectoras, Laura? Bueno, en mi caso, creo que la influencia de a quienes leemos, los que escribimos, es lo primero que se nota en nuestros textos. Y lo segundo que se nota es cuánta dedicación le ponemos a los textos. Si un texto está bien escrito, si un texto está hecho con ganas de transmitir algo, es algo que se va a sentir. Y lo que yo casi siempre voy a valorar es cuando uno de mis textos logre causar una controversia o logre causar pensamientos cruzados en los que alguien interprete una cosa y luego otra persona diga, no, lo que ha querido decir es otra cosa, porque ahí es cuando la literatura está generando su objetivo, está generando que la gente piense y está ocasionando que la gente se haga una propia idea de la literatura y no está quedando plana como cualquier otro texto que no está transmitiendo nada. Bueno, volvemos a Camila. Camila, coméntanos un poco sobre lo que viene a ser, tú has tenido, nos has contado la experiencia de trabajar con mujeres. ¿Cómo es ese trabajo con mujeres? ¿Es diferente a un grupo heterogéneo? ¿Cómo has sentido tú la sensibilidad? ¿Existe estos, por ejemplo, la sororidad, el ponerse en el lugar de la otra, todo este mundo femenino que nos acompaña, digamos, de una manera holística? ¿Cómo es? Si nos puedes comentar. Sí, absolutamente. Fue una experiencia, la seguí como, fueron 2 años de clínica de escritura, donde se mantuvieron casi todo el tiempo las mismas, hubo un poquito de cambio, pero... Y sí, o sea, hay una cosa, eso que dices de la sororidad. Bueno, primero que las mujeres casi todas trabajaban textos bastante íntimos, ¿no? Algunas de no ficción, otras de ficción, pero siempre el texto de estas mujeres era, de alguna forma, las implicaba muy fuertemente, ¿no? Nadie estaba escribiendo, no sé, ciencia ficción sobre perros en el espacio, totalmente alejado de ellas, ¿no? Y era muy lindo lo que se creaba en este grupo, ¿no? El apoyo, eso que decía Lourdes, de las miradas diferentes sobre el mismo texto, pero siempre desde un lugar realmente de mucho apoyo y de mucha comprensión, como, pucha, entiendo lo que dices, yo también estuve ahí, ¿no? Se tejía algo muy especial que es diferente la energía en un grupo heterogéneo, ¿no? O sea, con hombres. La verdad es que solamente tuve la experiencia esa en el grupo con adolescentes y en el grupo con adultos mayores, que fue linda, ¿no? Pero sí hay algo, siento como que los hombres traen otra cosa, otra energía con la que hay que trabajar está perfecta, pero es otra energía, o sea, no es la misma, sencillamente, ¿no? Em, traen un cierto humor, traen un cierto, ¿no? Sí, es una energía un poco más de la cabeza, más irónica muchas veces. A mí me interesaba trabajar, además, cuando trabajé con mujeres que estuvieran, como que nunca hubieran publicado un texto, o hubieran publicado, pero sentían como que necesitaban ayuda, como que no, inseguridad, o sea, me interesaba, o sea, mi publicidad era algo así como, sí, si no tienes idea cómo seguir escribiendo, o si tienes miedo, o si le has mostrado tu texto a alguien y esa persona te hizo creer que no podías escribir. Yo tuve una experiencia que, hablando una vez con una escritora,
en un cóctel, así, me dijo, ay, sí, estoy trabajando en mi próxima novela. Es una chica que escribe, ¿no? Es escritora, no es como una persona que nunca publicó antes, ¿no? Y me dijo, estoy trabajando en mi próxima novela, pero se la mostré a un amigo escritor de renombre conocido, qué sé yo, y me la tiró al piso. Entonces creo que no sirve y no sé si voy a escribir, o sea, y esa fue la semilla para que yo haga la clínica de escritura. Esa fue la semilla, como que a veces sucede que le muestras tu trabajo que está creciendo y está naciendo a la persona equivocada. Y no sé si eso es siempre un hombre, creo que puede haber perfectamente una mujer que es la persona equivocada para cada quien, no creo que sea un tema de género, pero en este caso sí, era su amigo, escritor famoso, que le tiró para el piso la novela, ¿no? Entonces, mi idea era ser un espacio donde tú puedes venir con eso que estás creando y que no sabes si está bien o no, entre comillas, y encontrar un terreno fértil, encontrar alguien que te diga, sí, tienes que escribir y sí lo puedes hacer y tal vez hay que mejorar esto o esto otro y tal vez hay que cambiar la mirada o tal vez hay que hacer alguna corrección, pero sí, la respuesta es sí, tú tienes que escribir, tienes derecho a escribir, tienes talento, lo puedes lograr. Lo que dice Lourdes, no importa tanto, de hecho, el talento, o sea, es más el trabajo, es más la capacidad de escuchar que tengas, es las ganas que le pongas, es la disciplina. Yo sí creo que no se puede escribir sin talento, yo no creo que se puede escribir sin talento, pero concuerdo con Lourdes, todo el talento del mundo no sirve de absolutamente nada si no tienes disciplina, ganas, humildad de escuchar cuando lo que estás haciendo no está funcionando, todo eso. Así que sí, fue una experiencia súper linda y totalmente creo que la energía que se crea en un grupo de mujeres es muy especial y valiosa. ¿Cuán vital es para ti, Camila, que una niña escriba, que una adolescente escriba, que una mujer adulta, que una vieja escriba? Ah, eso es muy lindo, es muy lindo. Eso me lleva un poco mi experiencia con los adultos mayores, ¿no? Que tuve una experiencia breve de 12 semanas este año y fue súper, súper lindo. Y lo más lindo para mí fue que se anotaron personas de mi familia, mujeres de mi familia, ¿no? Y entonces todos de 65 para arriba. Y fue increíble descubrir cuántas historias estas mujeres que jamás se han dedicado a la escritura, cuántas historias tenían adentro y su capacidad para contarlas y su creatividad, su humor. Realmente cualquiera de ellas que hubiera decidido ser escritora y hubiera dicho, bueno, de aquí en adelante yo escribo y me pongo las horas y tengo la disciplina y lo hago, podrían escribir y publicar sin ningún problema, ¿no? Por eso es que creo un poco lo que dice Lourdes, es como que sí, el talento está ahí de alguna forma, pero en realidad lo que hay más es, por ejemplo, experiencia de vida, sensibilidad ante la vida, para haber escuchado y tomado nota, para haber estado despiertas y vivas en ciertos momentos de sus vidas, cosa que pueden contar estas historias, ¿no? Entonces, es alucinante. Tengo muchas ganas de volver a hacer ese taller. Estoy en eso, porque simplemente sucede también que, bueno, esas mujeres no han seguido mucho escribiendo de manera constante y disciplinada desde que no hay el taller, ¿no? Entonces, como que quiero, vamos, sigamos escribiendo, ¿no? Porque estaba súper lindo y sí, como tú dices, la vitalidad de eso es increíble, es enorme y sería muy lindo hacer algún proyecto para que eso pueda, no sé, publicarse o hacer algo. Lo tengo ahí, pero ahora con, bueno, con muchas cosas, pero me llama mucho la atención y tengo muchas ganas de hacer algo con todo eso. Bueno, Laura, tú has trabajado con niñas, niños, tengo entendido, has tenido talleres también de escritura. Quisiera que nos comentes un poco la experiencia de trabajar con personas que están empezando a contar sus historias y que tienen la inquietud justamente de meterse al mundo de la escritura. Es otra experiencia también distinta, a diferencia, digamos, de lo que cuenta Camila de trabajar con personas que tienen muchas historias acumuladas. Trabajar con personas que recién están observando el mundo alrededor es como quitarles una bendita de los ojos y decirles, tienen un mundo delante y pueden hacer de este mundo un castillo,
un paraíso, pueden ponerle todas las criaturas que quieran, pueden ponerle toda la magia que quieran, y verlos darse cuenta de que pueden hacer eso igual es mágico, porque es entregarles una nueva forma de juego. Y creo que eso es algo que se ha ido perdiendo, porque todas estas formas de juego ya están recreadas en los mismos videojuegos, en otro tipo de entretenimiento, pero no algo que parta de ellos mismos. Entonces, al saberse incluso ellos creadores de sus propios mundos, es algo que inevitablemente los va a impulsar al arte, sea literatura, o sean dibujos, o sea cualquier otro tipo de arte eventual, pero los va a impulsar a eso y los va a impulsar a crear. Y creo que, bueno, al menos en mi caso, si yo me hubiera enfrentado o si hubiera tenido la oportunidad de tener un taller de ese tipo a esa edad, lo hubiera apreciado un poco más, porque yo recién he aprendido toda la técnica o toda la base teórica de la escritura hace unos 2 años o 3, porque todo antes era intuitivo, o sea, era simplemente escritura automática. Entonces, para las nuevas, o sea, para las nuevas mentecitas y las nuevas escrituras emergentes, creo que sí es bien importante y sí es darles un impulso que está haciendo falta. Bueno, las últimas encuestas nos han mostrado, nos han contado que hay cada vez más gente joven que está leyendo. También me hace suponer, Laurentina, tú nos vas a decir, si la gente joven está escribiendo más, ¿no? Yo siento que sí. Conozco muchos jóvenes que se están metiendo a la escritura. ¿Cómo encuentras tú ese interés? ¿Cómo le hacen? ¿Cuáles son las herramientas que la gente joven está dándose, no solamente más allá de estar en club de lecturas o talleres, sino también encontrando comunidades para compartir sus trabajos? Lo que yo he descubierto, y creo que Lourdes también ha descubierto recientemente esto, son las comunidades en Internet, donde publicar un texto es mucho más fácil y mucho más accesible para un montón de personas. Están los fanfiction, está Wattpad, está Archive of Our Own, donde cualquier persona escribe o una versión de su serie favorita, película favorita, libro favorito, o una novela, un relato, lo que sea que se haya inventado, y simplemente lo sube a Internet. Y eso está disponible para que cualquier persona en el mundo lo lea. Ahora, obviamente, al estar tan disponible, hay una mezcla de calidad, de cantidad, de un montón de cosas, pero de ahí se han sacado libros, se han sacado sagas enteras, y hay una generación, que creo que es la nueva generación de lectores, que son capaces de leerse libros de 600 páginas en cuestión de 3 o 5 días, que es impresionante, porque ese ritmo de lectura no es algo que se veía hace mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros podríamos usar y aprovechar es ese impulso, o sea, esa voracidad que tienen estas nuevas generaciones por la lectura, para irlos guiando, o sea, irles mostrando que hay algo más allá de esa facilidad que les está dando el Internet. Y si hay talentos, si hay incluso personas que quieren dedicarse a escribir y que no solamente lo están tomando como hobby, pues podemos brindarles las plataformas, brindarles la ayuda y ese acompañamiento del que estamos hablando. ¿Qué opinas tú, Lourdes? ¿Cuán importante es que los docentes, que los literatos realmente se hagan cargo de que las nuevas generaciones escriban? No, yo creo que es fundamental.
es fundamental y de hecho siento que los escritores están teniendo una mayor proximidad con sus lectores y están fomentando incluso la escritura, no todos, porque hay unos bien vieja escuela que así solo yo estoy en el Olimpo y solo yo escribo, ¿no? Pero sí siento que hay varios escritores que se han abierto a la posibilidad de promover también a escritores mucho más jóvenes, de orientarlos, de trabajar con ellos, y eso es maravilloso, ¿no? Por otro lado, y esto un poquito del lado de mi carrera, la carrera de literatura, yo creo que también tendríamos que abrirnos nosotros, porque hemos estado muchísimos años muy cerrados en que vamos a hacer críticas. O sea, sí, los clásicos son importantes y son hermosos, pero si no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, ya no va a quedar quien lea los clásicos, ¿no? Ya no. ¿Por qué? Porque aquí están los lectores y están buscando algo que leer y tenemos que trabajar con ellos también, ¿no? Y saber escucharlos y conocerlos. Y en eso Laurita tiene toda la razón. Recién he dado una mirada mucho más amplia a lo que se produce, por ejemplo, en Wattpad, ¿no? Porque el primer ingreso que yo tuve fue gracias a mis estudiantes de colegio. Y era, ay, Dios mío, no, yo no podía ni con los horrores de ortografía que había, ni con las historias de los fanfiction. O sea, era un desbarajuste, porque justo las primeras cosas que me llegaban por los celulares que decomisaba eran las historias de Arenita y Bob Esponja, que ese fanfiction no me lo voy a poder quitar de la cabeza, me ha traumado de por vida, porque era pornografía básica, no había más. Y eran cosas muy fuertes que no estaban bien escritas, no tenían pies ni cabeza, pero atraían a los chicos. Eventualmente sí encontré que había otros escritos que eran de mucha mayor calidad y que tienen un mejor trabajo, ¿no? Y algo bueno, primero me molestaba un poquito de estas plataformas es que había una comunicación tan grande con el público lector que los escritores a momentos estaban muy condicionados a cambiar la trama. Pero algo que me parece absolutamente maravilloso es que precisamente porque hay la posibilidad de escuchar a estos lectores, hay también la posibilidad de editar y de sacar nuevas versiones. Entonces comparas la primera versión de una novela X y es como, es una más del montón, ¿no? Pero comparas la versión cuarta, quinta, y hay escritoras que están más de 10 años metidas ahí, con una nueva edición y tú dices, wow, ¿qué ha pasado acá? Hay un mucho mejor manejo del lenguaje, hay una nueva estructura y personajes mucho más intensos y más interesantes, y a esta nueva versión es a la que llegan los jóvenes, los chicos que están leyendo, y es el tipo de escritura que están consumiendo, ¿no? Y creo que sí tenemos que estar muy, muy abiertos y tomar en cuenta las voces de los lectores que están ahora buscando qué leer, ¿no? Y qué están opinando de lo que leen y qué necesitan también encontrar en los textos, ¿no? Tatiana Endara nos dice en las redes que otra de esas plataformas es el Getting Spirit. No sé si conocen ustedes esta plataforma. Laura, ¿tú conoces? Creo que sí. Creo que una vez he escuchado de esa plataforma donde no solamente se puede compartir textos, sino también se puede socializar ideas, o sea, ideas de historias para compartirlas con los demás, como gatillos. Bueno, Camila, coméntanos un poco sobre qué herramientas están compartiendo contigo justamente otras escritoras allá y seguramente también escritores allá en Estados Unidos. Cuéntanos tu experiencia. Y bueno, la verdad es como te dije, lo que estamos trabajando mucho son esta cosa de taller, ¿no? Donde se asume que tú ya tienes las herramientas, ¿no? Básicamente. Pero una cosa que fue muy interesante y fue como una formación un poco más básica y súper importante por lo mismo, fue esta universidad en la que estoy, que es la Universidad de Iowa, tiene un programa que se llama International Writing Program y hasta hace pocos años, hasta el 2018 más o menos, tenía una cosa que era unos talleres de escritura creativa por internet gratuitos en inglés y que sí te daban una cosa así como que estructura. Y entonces entrevistaban
o conseguían 3 escritores de diferentes países o de diferentes partes de Estados Unidos, de diferentes generaciones, es súper diverso, que te cuenten cómo ellos trabajaban la estructura, la creación de personajes, el diálogo, la creación de un universo literario, la trama, cosas así, ¿no? O sea, como muy específicas, y esas sí son las herramientas, digamos, que usas, ¿no? Y eso fue, para mí, fue súper importante. O sea, cuando yo estaba escribiendo Soundtrack, por ejemplo, estaba justo tomando uno de estos talleres, que justamente era sobre mujeres en la ficción. Entonces, era mujeres escritoras que te hablaban de esto, ¿no? Trama, estructura, personajes, mundo literario, o sea, el mundo de la novela, el setting, ¿no? El lugar donde sucedía, voz, punto de vista, todas estas cosas. Pero además trataban la mujer en la novela, o sea, ¿no? En la historia, personajes femeninos, etc. Para mí fue vital ese taller. Ese taller fue vital para que el Soundtrack tenga pies y cabeza, digamos. Realmente fue súper importante. Entonces, creo mucho en eso. O sea, en realidad creo, lo que decía un poco Lourdes, es como que hay herramientas que necesitas, y también decía Laura, ¿no? No, sí, tal vez no te pueden decir qué escribir o cómo escribir, pero que hay una caja de herramientas que puedes utilizar y que es muy importante utilizarla cuando estás empezando. Es así. Ahora, estoy pensando en un libro que leí que fue súper importante y siempre lo comparto con mis alumnos y alumnas y con quien me encuentro que tiene ganas de escribir. Les recomiendo el libro de Stephen King que se llama Mientras escribo, que es maravilloso porque justo te habla de esto, ¿no? Te habla de estas, o sea, por un lado te habla de esta caja de herramientas para escritores y por otro lado es también mucho más profundo y te habla como de sus motivos, de por qué escribe y una parte incluso casi mística de la escritura que él tiene y te comparte como su proceso. Pero quien esté buscando así esta cajita de herramientas, ese libro a mí me ayudó mucho, muchísimo. Y estoy pensando en ver si es posible como, no sé si ponerle subtítulos a estos talleres de esta universidad que les comento, o si se puede hacer una versión en español, porque creo que es súper interesante esto, ¿no? Democrático, totalmente accesible a quien tenga internet en cualquier parte del mundo y tener esas herramientas, ¿no? Y esta como experiencia de otros escritores. Entonces, sí, un poco fue esa mi experiencia y ahorita, como te digo, es más este tema de taller, como que todos te leen y te dan ideas y unas miradas súper profundas, pero ya la etapa de la caja de herramientas está como atrás, aunque uno sigue, por supuesto, aprendiendo todo, ¿no? Y afinando las herramientas. Ujú. Bueno, caja de herramientas. ¿Qué caja de herramientas tienes, Lourdes, tú para enseñar? No digamos enseñar, para acompañar, ¿no? Bueno, yo tiendo, tiendo a usar diferentes herramientas dependiendo del grupo al que me estoy dirigiendo y del objetivo que quiero conseguir. Así que hay ciertos grupos con los que sí voy a trabajar un poquito con que no y los ejercicios de estilo. Hay otros grupos con los que voy a usar, no sé, otro tipo de dinámicas. Hay una dinámica que me gusta, que he ideado a partir de también en parte de ejercicios de estilo y de otras dinámicas de talleres que vi, que es los dioses deben estar locos. Entonces, usar sobrecitos o canastitas, ay, Laura sabe qué consta. En el primero hay el tipo de narrador que se va a usar, los personajes que se van a usar en el segundo, y en el tercero, no sé, un verbo, ¿no? Entonces, o armar pidiendo sustantivos, verbos, y para hacer ejercicios de escritura, ¿no? Que faciliten el pensar rápido, el construir una historia a partir de palabras que parecería que no tienen relación entre sí, ¿no? Entonces, eso potencia, siento, la creatividad de los participantes y te ayuda también a templar el pulso haciendo estos ejercicios cortitos y no pensar todo el tiempo, que eso también me parece que es un poquito perjudicial, no pensar, ah, estoy escribiendo esto y se va a publicar y va a ser la novela y no sé qué, ¿no? Sino que también quitarle esta como camisa de fuerza a la escritura, ¿no? Y darte un poquito más de libertad y decir, ah, bueno, esto es un ejercicio, no importa si no me sale tan bien porque no lo voy a publicar. Entonces,
mientras estás haciendo este ejercicio, al mismo tiempo estás practicando, te estás ejercitando y estás creando algo, ¿no? Entonces, te da también cierta pericia, ¿no? Un reacciona rápido, un piensa rápido a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, el cadáver exquisito también, que me parece uno de los mejores inventos de escritura que existe, pero poniéndoles restricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, planteando ya una historia previa, o planteando un personaje, o planteando cosas. Entonces, hay una infinidad de posibilidades para elegir. Y en ese sentido, busco leer un poco la energía del grupo con el que estoy trabajando para saber qué cosas van a funcionar mejor, qué cosas no van a funcionar tan bien. Entonces, a veces experimento con videos, con historias cortas, que sé que van a responder bien determinados grupos, que otros grupos no van a responder porque no las van a entender o no están en el contexto, y ahí uso otras herramientas, ¿no? Creo que eso también y eso solamente te lo da el ejercicio de la docencia, y ahí les debe constar también aquí a las dos compañeras que este tipo de cosas las aprendes en cancha. No hay otro modo de aprenderlas, ¿no? Y más si tienes que trabajar con públicos como adultos mayores o niños, o adolescentes, ¿no? Jóvenes, porque ahí tienes que encontrar la manera de que te hagan caso y no estén ahí pensando en pajaritos, en no sé qué. Entonces, eso te ayuda también a ti a ser creativa y a generar herramientas que luego vas a poder poner en práctica en otros espacios y en otros niveles, y también a leer cómo están respondiendo los asistentes a los talleres, por ejemplo, estas herramientas. Si están sirviendo, si están funcionando o no. Entonces, eso. ¿Cómo crees tú, Lourdes, que los maestros hoy en día están afrontando a la escritura con los niños, con los chicos en el colegio? Y yo tengo un cierto problema, porque también he trabajado con grupos de maestros y están enfocando la escritura como una tarea, como una obligación, como que tienen que producir, pensando justamente en eso, en un producto, en un resultado. No todos, obviamente, porque sabemos que lamentablemente hay una gran desigualdad y habrá colegios con profesores que sepan motivar a los estudiantes a la lectura y a la escritura, ¿no? Pero en un espacio mucho más grande, mucho más general, la escritura está siendo pensada de una forma muy, muy tradicionalista, ¿no? Pensando en un producto que tiene que salir de los estudiantes. Muchas veces no les interesa si el estudiante ha copiado esto de algún lado de internet, incluso del propio WhatsApp se bajan cositas, me consta. No hay una buena lectura de cuál es el objetivo de hacerles hacer ejercicios de escritura o de promover la lectura en los estudiantes, ¿no? Es más como parte del trabajo, y como para ellos también es un trabajo, pues para los estudiantes naturalmente es un trabajo, ¿no? Ven que su profe está sufriendo por eso y está renegando y les da un texto renegando, pues los estudiantes también van a leer renegando y van a escribir renegando, y todo va a ser renegando, cosa que es muy diferente cuando un profesor se da como que los, las mañas para engañar a los estudiantes y presentarles el texto como algo atractivo y algo divertido. Y ahí le doy toda la razón a Laura, que decía que es una forma de jugar, ¿no? Y ahí yo tuve mucha suerte con mis profesores de primaria, que nos engañaban dándonos descansos. Están cansados, niños, vamos a leer un cuentito a modo de descanso, ¿no? Entonces ya te ayudaba a asociar la lectura del cuento y la respuesta de preguntas y la escritura de la continuación, lo que sea, con un juego, con un descanso, con algo ameno, con algo que te hacía querer más, ¿no? Entonces, no, hoy no avanzaremos, leeremos. Y los padres no se lo podían creer, y era aquí, hijo, ¿está leyendo? Eso. Laura, si nos puedes comentar ahora sobre los sueños, los proyectos que tú tienes con respecto a trabajar, compartir, ¿no? Y no guardar esta cosa tan linda que es la escritura, que tiene un escritor, que tiene un escritor. Creo que más que la respuesta predecible, que es, ¿no? Publicar algo o sacarlo a la luz, creo que el sueño máximo que tiene un escritor es simplemente ser leído, es mostrar un mensaje, o sea, tener esta historia que contar y poder transmitírsela a alguien
y que quede entre todas las historias que ese escritor ha leído antes. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando yo leo a mis autores favoritos, a lo que aspiro, no lo veo como una locura, o sea, no veo como una locura algún día estar en una misma convención que Stephen King, no veo como una locura que un día en una librería esté un libro mío junto con otro de Carlos Ruiz Zafón, sino lo que sí veo como una locura y como una ambición, y por eso es un sueño, y viene a ser hasta platónico, que existan lectores que escojan mi libro, que les guste y que lo recomienden con otras personas porque tiene un mensaje que necesita ser transmitido. Entonces, más que la editorial o que el modo en el que se ha publicado o si gana galardones o si no gana galardones, es las personas que lo van a llevar, los lectores a los que va a llegar, porque estoy consciente también de que un texto no le va a gustar a todo el mundo por igual y de que puede recibir críticas y de que puede recibir malas reseñas, pero incluso dentro de todo eso va a existir. O sea, va a dejar de ser un sueño, va a dejar de ser algo solamente mío o que se quede en mi computadora y va a estar dando vueltas. Y algún día va a llegar en que yo lo vea en el librero de alguien más o en que lo vea en una librería o en una biblioteca. Y ahí es donde voy a ver materializada esa idea que yo he concebido cuando he decidido ser escritora. Entonces creo que ese sería el plan, además de ir viendo lo que se gesta en el camino, porque no es una tarea sola. Una vez he escuchado que escribir es una tarea solitaria. El acto de escribir sí lo es, transmitir las ideas sí es algo solitario, pero creo que pulir el trabajo y compartirlo es lo menos solitario que tiene que hacerse. Si no, solamente estamos escribiendo para nosotros. ¿Y para qué? Eso de lo colectivo es muy importante. Coméntanos, Camila, ese proceso de compartir los trabajos con otras escritoras, tú que estás allá, ¿qué escritoras te han leído ya? ¿Con quiénes has compartido lo que estás haciendo? Creo que en primer lugar, a quien tengo que mencionar es a mi socia de alguna forma, que es Fernanda Rossi, que es una guionista argentina que vive bueno, argentina de estadounidense, vive hace 25 años en Estados Unidos, que fue realmente súper importante en mi, digamos, encauzamiento en los últimos años hacia la escritura de guiones. Ella fue contratada por la empresa productora de La Entrega, que es la primera serie que hice, para hacernos como una guía de guión, ¿no? Una coach de guión. Y realmente conectamos de una manera muy fuerte con ella, desde un lugar también muy femenino. Y a partir de eso, pues seguimos en contacto y una cosa lleva a la otra. Y años después, unos 2 años después de esa experiencia, nos hicimos socias. Entonces estamos escribiendo juntas algunos guiones. Ella me ayudó de una manera súper fuerte y súper como transformadora a corregir otro guión que yo tenía. Yo también he leído sus guiones, o sea, por eso es que somos socias, ¿no? Porque no ha sido solo, bueno, ella sí tenía mucha más experiencia que yo en este tema de la escritura de guiones, tiene una sensibilidad muy fuerte. Eh, entonces, con ella fue un trabajo muy interesante de no solamente nos leímos, nos comprendimos y vibramos igual, sino que ella me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Después a nivel como de, no, ya no los guiones, sino a nivel la escritura, no sé, la narrativa, que yo recién empecé a hacer eso el 2017 también, fue muy importante un poco como la sororidad que sentí en mujeres como Giovanna Rivero
y Magela Baudoin, que las dos, eh, cuando salió Soundtrack y en la Feria del Libro de Santa Cruz, las conocí ahí recién. Bueno, Giovanna estaba en el jurado de Soundtrack, entonces ella ya había leído la novela, pero las conocí en 2018 en la Feria de Santa Cruz y realmente sentí una vibración que es bien difícil de explicar, pero era como una generosidad tan gigante y un, a ver, bueno, te hemos leído, nos ha gustado lo que escribes, de mujeres que realmente escriben tan increíble, son tan capaces y tienen un lugar y un reconocimiento tan enorme y tan merecido, que fue, bueno, fue importantísimo, realmente fue sanador, porque yo en otras instancias, en otros momentos, no sentí eso con mi escritura, no sentí que estaba siendo recibida por como hermanas mayores de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, te diría como a nivel energético y de apoyo y de cariño y de ánimo, fueron muy importantes Magela y Giovanna, y a nivel casi formativo y de, bueno, vamos adelante, me gusta tanto lo que haces que hagámoslo juntas, es lo que tengo ahora con Fernanda Rossi, que es, como te digo, mi socia en la escritura de guiones y de mucho material literario, ¿no? Entonces, eso. ¿Cómo ves tú este fenómeno que la pandemia nos ha regalado, que es acortar las distancias, ¿no? En este instante tú estás en Estados Unidos, nosotros en Bolivia, y en este instante también se están llevando a cabo muchísimos talleres, ¿no? La misma Giovanna Rivero ha iniciado un taller de escritura y que todo el mundo se apunta, ¿no? O sea, no solamente es la gente que puede estar cerca, y ese es un regalo muy, muy alucinante. También los diplomados que se están dando, donde gente de otros lugares de Santa Cruz puede acceder a La Paz a Santa Cruz, otros departamentos y a nivel internacional. ¿Cómo ves tú el movimiento de las escritoras de difundir justamente eh, la escritura como tal, sus técnicas, sus herramientas, acompañar, ser hermana mayor, como tú decías? A mí me parece alucinante. Yo sé que mucha gente está cansada del Zoom, etcétera, etcétera, pero hay cosas que realmente no serían posibles sin esto, ¿no? Y creo que este es un regalo de la pandemia al que hay que abrir los brazos y decir qué delicia, qué maravilla. Por supuesto, es especial y es lindo tenernos en presencia, ¿no? O sea, digo, cuando se pueda hacer un taller o un conversatorio y estar juntos y vernos las caras y todo eso, qué maravilla. Pero hay cosas, como tú dices, que no se pueden, ¿no? O sea, yo no podría estar aquí si no hubiera Zoom. Hay talleres, como dices, de Giovanna Rivero y creo que ha abierto, porque digamos, yo no me acuerdo, por lo menos yo no me acuerdo que no sé, antes de que yo escriba la novela, digamos que el 2016, 15, hubieran talleres así accesibles, ¿no? Digamos, si Giovanna Rivero llegaba de Estados Unidos, daría un taller seguramente en Santa Cruz y entonces accederían las personas que físicamente podían, pero digamos yo no era mi caso. Entonces, ahora, no, es una maravilla, me parece alucinante, me parece que hay que aprovecharlo, que es una herramienta que va a ir mejorándose y se va a ir puliendo. No reemplaza la presencia, pero permite cosas que antes no eran posibles. Entonces, creo que es realmente súper lindo. Y otra cosa que no creo que sea producto de la pandemia, pero que es también súper lindo, es que, y ahora lo entiendo más con lo que han contado Laura y Lourdes de estas plataformas y estas páginas web donde la gente escribe y está en tan estrecho contacto con los lectores, los escritores, todos están así mezclados, ¿no? Es como que sentir a los lectores tan cerca, ¿no? Porque a mí, algunas, sobre todo mujeres, me escriben por Instagram o por Facebook que me comentan lo que les pareció la novela y eso me parece tan especial, tan lindo. Entonces sí, creo que la virtualidad tiene un montón de problemas, pero creo que también nos da un montón de regalos que hay que saberlos aprovechar y disfrutar. Bueno, disfrutemos de los saludos que te mandan, Camila, te están mandando Así. saludos, Andrea Ibáñez, también Isabel López nos manda saludos desde Maryland. Lo lindo de esta plataforma es justamente
escucharnos desde lejos, pero estar juntas. ¿Qué significa para ti, Lourdes, lo que decía Laura hace rato de una escribe sola, pero al final termina corrigiendo, compartiendo y todo lo que es el trabajo posterior? No solamente, bueno, vamos a decir la revisión de un texto, sino también el trabajo editorial que se hace. ¿Qué ves tú? Bueno, yo concuerdo mucho con ella en ambas cosas, ¿no? Que la creación como tal es bien solitaria, es un espacio muy cerrado, muy solitario y unipersonal, pero también con ella concuerdo y soy bien camarillera en este sentido. Creo que la única manera de conseguir una verdadera mejoría, un verdadero progreso, un verdadero algo es a partir del trabajo grupal, ¿no? Um, no puedo dejar de pensar en El Eternauta, por ejemplo, que es un texto que nos hace reflexionar muchísimo acerca del héroe colectivo y creo que en este momento, sobre todo del desarrollo de la humanidad, no tenemos mucha más opción que agruparnos y trabajar en conjunto por hacer algo, ¿no? En este sentido, y aquí me voy a colar una pregunta que no me han hecho. Me gustaría, Pregúntate. eh, ¿cuáles son tus sueños, Lourdes, relacionados con la escritura? Bueno, verás, en este sentido, mi sueño no es tanto, o sea, hace 20 años hubiera dicho, quiero un Nobel, no me importa de que no, mentira. Mi sueño es sí gestar un movimiento de escritores, ¿no? Gestar un movimiento que realmente importe y que deje una cierta herencia para las futuras generaciones y que nosotros mismos trabajemos, ¿no? Y este trabajo colectivo tiene que ver precisamente con lo que tú decías, ¿no? Con este trabajo de edición, de relecturas posteriores, de conversar entre nosotros, de apoyarnos entre nosotros grupalmente para crecer, para mejorar, para ampliar nuestros horizontes, nuestras lecturas, nuestras miradas a los mismos textos, los que nos sirven de base y a los que nosotros estamos produciendo también, ¿no? Creo que esa es la única alternativa que nos queda, ¿no? La más fuerte, la más importante y que tenemos la facilidad de hacerlo en este momento. Podemos ir explorando, podemos ir avanzando de a poquito, pero no veo que haya otra salida mucho más prometedora, digamos, ¿no? Mucho más adecuada para el futuro de la escritura y de la lectura misma, ¿no? De nada va a servir ya alguien genial que quiera hacer un experimento con la escritura, porque ya a estas alturas del partido es muy difícil encontrar algo como un experimento individual. Sin embargo, en lo colectivo sí podemos encontrar otros espacios de desarrollo y de lecturas, ¿no? Y sí, en el trabajo de edición, en el trabajo de reescritura, creo que también estamos cojeando de una patita aquí en Bolivia en general y en muchos países también. Nos falta trabajar ese tema con mayor seriedad, ¿no? Proponer políticas para formarnos en edición de textos, en una edición de mesa, que es un trabajo mucho más fuerte que corrección de estilo. Y también va por ahí el aprender a leer, el aprender a escribir y el aprender a comunicarte y también ceder tu paso, no decir, yo no voy a ser protagonista aquí, yo no voy a ser la escritora, no, quizás yo aquí tenga que ser la editora, estar por debajo y apoyar y ayudar a que se resalte el trabajo de los demás, ceder un poquito y conformar de verdad un círculo en el que todos podamos progresar y avanzar. Jugar también, ¿no? El rol de parteras, ¿no? Yo siempre he sentido que el trabajar en esa comunidad y hacer que alguien para, digamos, su cuento, su texto, pero acompañado, también es muy importante. Sí, exactamente. Además, la sensación es maravillosa, es increíble. eh, Poder realmente acompañar, ¿no? A una persona que ha ido avanzando, dando pasitos y ver y que sale un cuento, una novela y es wow. Y lo ha logrado por sus medios, ¿no? Pero haber podido estar a su lado es un privilegio, es realmente una posición privilegiada poder hacer este acompañamiento. Así que no lo dejaría para nada y es hermoso, sí. El privilegio de escribir, Laura, a veces nosotras no nos damos cuenta de las luchas que ha habido hace muchos años, nuestras hermanas mayores, así, me ha gustado mucho lo que decía Camila, y a veces no nos damos cuenta que
que escribir es un privilegio, que leer es un privilegio, y ahora Lourdes está hablando también del privilegio de acompañar, ¿no? Es realmente una sensación que nos han ido regalando, son luchas, años de años luchando, ¿no? Donde obviamente entra en juego la educación, la literatura y todo lo que han estado derribando, digamos, ¿no? Muchas escritoras, muchas mujeres que de repente no escriben, pero sí leen, ¿no? Sí leen y buscan esas historias. ¿Qué privilegios más nos regala ayudar y ser parte, digamos, de este colectivo de mujeres que aman escribir? Laura. Entre los privilegios que se me ocurren de inmediato está descubrir las capacidades y la magia de los textos que podrían formarse, y además todo ese potencial, porque creo que no existe otra palabra que pueda decir en conjunto lo que significa el potencial que tiene realmente la literatura femenina o la literatura escrita por mujeres cuando se les da rienda suelta y cuando se les da un espacio en el que pueden expresarse. Lo que yo me he dado cuenta conforme ha pasado el tiempo y he ido leyendo más mujeres es en una diferencia que creo que no ha sido explorada todavía, o que al menos no ha sido hablada en voz alta todavía, que es la literatura erótica escrita por mujeres. Las mujeres, para narrar literatura erótica, tienen muchísimo más detalle y muchísimo mejor ojo que la literatura erótica narrada por hombres, porque donde los hombres narran una escena enfocada solamente en los senos de una mujer es capaz de dibujar todo un paisaje utilizando el cuerpo mismo, ya sea de una mujer o ya sea de un hombre. Entonces, toda esa riqueza y el potencial que se puede explorar en esa escritura no solamente nos está sacando del cliché de que las mujeres solamente son poesía o relatos románticos, sino de que pueden ser erotismo y también pueden ser terror, pueden ser policial, pueden ser misterio, pueden ser lo que sea y te van a seguir sorprendiendo. Entonces, ir descubriendo que no solamente Agatha Christie había sabido escribir literatura policial, es una maravilla. Descubrir que para género de terror, una mujer te puede sacar los peores espantos, y no solamente Stephen King, sino la Samantha Schweblin o la Mariana Enríquez, es una delicia también. Entonces, creo que ser una lectora privilegiada de saber que una mujer es capaz de despertarte todo eso al leerla, es el mejor regalo que nos puede dar la literatura de las mujeres, y es la mejor manera que tenemos de honrar a nuestras hermanas mayores que nos han abierto ese derecho desde todos los años que han pasado, y honrar también esta frase que creo que es de Virginia Woolf, que dice, escribir, mujeres, escribir, que por tantos años nos ha sido negado. Exactamente. Bueno, ya vamos acabando, ya vamos terminando, lastimosamente, una charla muy hermosa, a mí me gustó mucho, yo escribo desde muy pequeña también, y también comparto mucho en diversas comunidades la escritura. Rolando Durán nos dice una conversación muy formativa y adicionalmente un deleite, ha sido un deleite realmente escuchar tres mentes que están trabajando desde sus espacios, desde sus cuerpos, desde sus textos. Camila, si nos puedes mandar tu último mensaje a tus hermanas mayores y a tus hermanas menores también. Pues a mis hermanas mayores, que es un privilegio realmente sentir su energía y aprender de ellas, porque uno no aprende solo, digamos, porque te enseñen, ¿no? Como el caso de Fernanda, que dijo, a ver, yo te voy a enseñar, vamos. Sino también del ejemplo, ¿no? Uno aprende del ejemplo de las hermanas mayores,
de su alegría, de su energía, bueno, ni qué hablar de la calidad de su escritura, pero de su goce al hacer lo que hacen, ¿no? Y uno sabe que están gozando su vida y eso es una lección muy grande. Y a las menores, pues que no tengan miedo, que se acerquen, que se atrevan, que se lancen, que no dejen que nadie les diga que no se puede, que no tengan vergüenza, que realmente encuentren su camino y bueno, y que comprendan también que están en un momento de privilegio enorme, enorme, más que cualquiera de nosotras, por todas las formas y las vías que ahora hay para que ellas encuentren su formación a sus hermanas mayores, ¿no? Entonces creo que eso, que sean valientes y que sean sensibles, que estén despiertas, que tengan siempre las orejas abiertas, los ojos abiertos para encontrar las historias que se les están dando para que ellas las cuenten de alguna manera. Justo, bueno, el Día de la Escritora, de las escritoras, nace a partir del nacimiento de una monja, ¿no? Que han sido rebeldes. Tenemos grandes ejemplos de sor, monjas, ¿no? Y de ahí viene la palabra, justamente, el gran aporte de las monjas, ¿no? La palabra sororidad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir para despedirte ya, Lourdes, sobre la hermandad, ¿no? Sobre la hermandad, la escritura, no solamente la amistad, ¿no? De aquella amiga que en algún momento te puede decir qué texto tan bonito, pero sino también decirte no lo entiendo, o he encontrado un error ortográfico, o publicar, ¿no? Me parece que es importante publicar, te lo diseño, te lo hago, te lo busco plata, para el libro. Entonces de repente hay esa gran comunidad, digamos, ¿no? Que se encuentra al momento de trabajar un texto. Sí, ahí creo que he tenido bastante suerte con mis amigas, ¿no? Porque mis amigas nunca me han dicho qué bonito publicar, ¿no? De hecho, mi mejor amiga es como que una de mis mejores críticas, porque me dice, ¿en serio vas a escribir esto? O sea, a ver, y además es lingüista, entonces tengo su mirada desde la lingüística, no sabes conjugar verbos, no sabes, yo ya, perdón, sí tienes razón, ¿no? Entonces, valoro muchísimo su mirada y creo que sí, parte de la amistad de configurar círculos tiene que ver con esto, ¿no? Con una lectura seria, respetuosa, y parte de ser respetuosa es darle tu opinión sincera a la otra persona, ¿no? Yo me despediría con eso, ¿no? Porque realmente estamos en pleno siglo XXI y de una u otra manera las que estamos aquí hemos tenido acceso a un espacio bastante privilegiado para poder leer y escribir y tener el tiempo para hacerlo y las herramientas para hacerlo y acceder incluso a los libros, ¿no? Aun cuando sean en PDF o lo que sea, pero hemos tenido esa suerte, ¿no? Y en pleno siglo XXI es todavía bastante complicado para una mujer dedicarse a espacios artísticos, ¿no? Y más en nuestro medio. Incluso trabajando en ferias uno ve que se privilegia la narrativa escrita por hombres y uno dice que no, están exagerando las mujeres pidiendo sus espacios y no sé qué, pero no es tan así, porque es mucho más fácil que te compren una novela escrita por un hombre que una escrita por una mujer, porque van a decir, ay, no, es que seguro está dando recetas de cocina, lo cual no es malo per se, ¿no? Pero eso, ¿no? Así que todavía creo que nos queda un camino muy grande por seguir y que, bueno, nos van a trapear 1000 veces, pero no, pues ya peores cosas nos han hecho en la vida. Tenemos nomás que seguir y seguir abriendo espacios para que en el futuro nuestras descendientes no la pasen tan mal, no la tengan tan difícil y puedan continuar el camino que estamos abriendo entre todas. Eso. Laura, un saludo a todo ese grupo de fans, de seguidores y todos esos nombres que ya tiene la literatura en sí, ¿no? Los libros, los clubs, los grupos de lectores, etcétera, que se ha ampliado, ¿no? Un saludo de despedida a los lectores, a las lectoras. Bueno, yo quiero despedirme de todos los lectores, de todas las lectoras, e impulsarlas a seguir leyendo, a no dejar el hábito de la lectura, a animarse también a tratar de equilibrar el hábito de la escritura y a que no se lo tomen como una tarea
imposible de alcanzar porque es cuestión de que se animen, no es algo para lo que tengan que estudiar 5 años de carrera, sino que es algo que les tiene que nacer desde adentro. Cuando alguien tiene una historia que contar, simplemente lo va a escribir y lo va a transformar en arte, ya sea en forma de poesía, en forma de un cuento, en forma de una novela. Y si se da cuenta al escribir que todavía tiene muchas más historias, simplemente lo va a escupir y lo va a transmitir. Entonces, la lectura es un paso para hacer eso. Es incluso una manera de terapia. Así que sigan leyendo. Si han terminado toda su lista de libros pendientes, les cuento que se han escrito más libros de los que una persona puede terminar de leer en toda su vida. Así que busquen más autores nacionales, internacionales, autores en otros idiomas. La lista es infinita y nunca se pierde nada por leer. Creo que es uno de los hábitos que más enriquece y que más beneficios igual da a largo plazo porque enriquece el vocabulario, te entretiene, no necesitas electricidad, entonces solamente se me ocurren ventajas para la lectura, así que sigan leyendo. Y escribiendo. Y escribiendo. Bueno, leer las edades de la vida es la consigna de este año, de esta sexta versión que ha lanzado la Biblioteca Nacional de España para celebrar el Día de las Escritoras. He visto en varios lugares que se ha estado celebrando, hay una red de festejos, una red de lecturas, se está leyendo en todo el mundo, se está hablando de escritoras, las escritoras están hablando las lectoras, están hablando las mujeres. Y están hablando desde diferentes edades. Hoy hemos hablado de niñez, de adolescencia, de vejez, de adultez, y es que se escribe en esos momentos y en esas etapas de la vida. Y desde, bueno, aquí hemos compartido justamente las experiencias de 3 mentes, de 3 corazones, de 3 escritoras poderosas que tenemos y que se han forjado y se siguen forjando, siguen estudiando y que se han elegido, ¿no? Se han elegido desde niñas, se han elegido desde adolescentes y eso también es maravilloso, el haber vivido las etapas de la escritura desde tan jóvenes. Muchas felicidades, chicas, hermanas, sores, como queramos decirnos hoy día. Y pues bueno, agradecemos a todos los que nos han acompañado hoy día en esta charla y en este festejo del Día de las Escritoras y invitarlas a que lean las novelas, los textos, los cuentos de Camila Urioste. Gracias, Camila, por acompañarnos hoy día, de Lourdes Reinaga, quien recientemente también ha publicado su novela en la Feria del Libro, y a Laura Saavedra, que está en proceso también ya de publicar algo. Y bueno, no olvidé mencionar que ella también ganó un concurso a nivel municipal en la ciudad de La Paz, justamente relacionado a la literatura infantil. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente libro. Chao.